Hola familia, buenos días, buenas. En el tiempo que estés viendo este devocional, estamos un día más ya con martes para iniciar nuestro día leyendo la palabra de Dios. Estamos emocionados porque ya estamos leyendo como familia Marcos. Recuerda que hoy toca el capítulo 3 y quiero a familia, si tú estás en tu trabajo, si tú estás haciendo alguna de tus actividades, puedas tomar este tiempo con tu Biblia a la mano ya después que puedas seguirlo ya con un tiempo libre que tú destines para Dios, puedas seguirlo ya con tu Biblia, con tus marcadores para que podamos tú y yo subrayar algunos versículos claves y con tu libreta para que puedas anotar lo que Dios te habla y no se te olvide y en un tiempo tú puedas acordarte una promesa, una palabra de Dios que a su tiempo se dará. ¿Estamos listos, amada iglesia? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Padre, gracias por tu revelación, gracias Espíritu Santo por estar entre nosotros, Señor. Padre, yo te pido que nos des tu belleza, Señor, que podamos ver tu belleza a través de la palabra, Señor, que nos des entendimiento para que podamos saber lo que quieras hablar a nuestra vida, Señor. Tan solo gracias por este tiempo, ilumínanos, Señor, sé tú hablando, Espíritu Santo, sé tú redarguyendo, Señor, porque tu palabra, tu poder, tu Espíritu es el que redarguye en nuestros corazones, no una palabra mía, no una palabra, Señor, de una persona, sino una palabra que baja del cielo para nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amada iglesia, te invito, este es un tiempo devocional en el que tú y yo por el tiempo podemos leer y dar una palabra para nuestras vidas y aplicarla. Te invito a ser parte de los días jueves aquí en nuestras instalaciones y seguirnos por redes. Tenemos nuestros jueves de estudio bíblico. Ahí estamos llevando los evangelios igual y podemos estudiar más a profundidad cada palabra y darte un contexto histórico y más profundo. Amén. Así que vamos a empezar. Recuerda que Marcos 3 es una continuidad de Marcos 2. ¿Te acuerdas cuando a Jesús le están debatiendo por el día de reposo si es que él lo cumplía y sus discípulos? Aquí Marcos nos está narrando eso, Marcos 3, es una continuidad del día de reposo. Amén. Vamos a leer el primer subtítulo, el hombre de la mano seca. Versículo 1 de Marcos 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y las echaban, o sea, los líderes religiosos de ese momento las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusarle. Entonces dijo al hombre, versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los líderes religiosos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida, quitarla, pero ellos callaban. Versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, quiero que marques este versículo en tu Biblia para poderte darte una explicación al final. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí terminamos este primer subtítulo. Podemos ver cómo los fariseos quieren probar a Jesús de cierta manera para ver si él podía sanar a esa persona que ellos habían puesto estratégicamente. O sea, a los fariseos no les importaba a esa persona literalmente. Pero podemos ver el corazón de Jesús con su autoridad, con su poder sobre a una enfermedad, y podemos ver el corazón de Jesús que deja una lección aún en una palabra dura que él les da. Así que seguimos leyendo el siguiente subtítulo, la multitud a la orilla del mar. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Versículo 8. Y de Jerusalén y de Demua, el otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos, versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista una barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Versículo 10, porque había sanado muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo,
tú eres el Hijo de Dios. Aquí recordemos que Marcos nos hace ver a Jesús como el Hijo de Dios, a comparación de Mateo, que nos hace ver como el Rey. Pero aquí podemos ver esta declaración de los demonios hacia Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Igual ten por nota este versículo, el versículo 11, porque adelante vamos a darte la explicación. El siguiente subtítulo: elección de los 12 apóstoles. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, versículo 16, a Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto nos quiere decir hijos del trueno. Aquí podemos ver su carácter de estos dos hermanos. 18, Andrés, Felipe, versículo 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí podemos ver la elección de los 12 discípulos y apóstoles de Jesús. Versículo 20 y siguiente subtítulo: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, imagínate, esos líderes religiosos lo habían seguido hacia donde él estaba. Decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera a los demonios. A Jesús le estaban atribuyéndole todos los milagros, los prodigios, y el echar fuera demonios le estaban atribuyendo que lo hacían en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Versículo 23. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero pon atención aquí, versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno, es reo de juicio eterno. Versículo 30, pero ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Imagínate, le seguían atribuyendo a Jesús eso. Aquí podemos ver cómo Marcos nos deja en claro eso, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que nos quiere dar el autor a explicar a nosotros es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es atribuirle al Espíritu Santo lo que le corresponde. Aquí Jesús estaba echando fuera demonios por el poder y por Dios mismo, el mismo Padre que reposó su Espíritu sobre Jesús. Pero los escribas no vieron eso y ellos le estaban atribuyendo que estaba echando fuera los demonios por Belcebú. Entonces eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no atribuirle lo que es del Espíritu al Espíritu. Eso es lo que nos quiere dar a entender Marcos. Siguiente subtítulo: la madre y los hermanos de Jesús. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirándole a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y así acaba el capítulo 3. O sea, cómo Jesús nos atribuye a nosotros que hacer la voluntad del Padre es aquel que es hermano de Jesús. ¿Y cómo le puse este devocional? Seleccionados para la grandeza, amada iglesia. Tú y yo somos seleccionados para la grandeza. Y eso es lo que yo quiero llevarte esta mañana. Del versículo 13 al versículo 19 podemos ver la elección de los 12 discípulos.
Los 12 discípulos fueron elegidos por Jesús para cumplir un propósito grande y noble: difundir el evangelio y establecer la iglesia. Aquí podemos ver cómo Jesús toma a 12 personas que, si tú y yo vemos, no estaban preparadas. Podemos ver que algunos eran pescadores, algunos eran recolectores de impuestos, algunos eran seres humanos naturales con fallas, como decía aquí, dado características, hijos del trueno. Imagínate ese carácter tan fuerte que tenían estos 2 hermanos. Pero ¿qué es lo que tú y yo podemos, por qué seleccionados para la grandeza? Porque tú y yo hemos sido seleccionados para esa grandeza de Dios. Jesús a ti y a mí nos ha seleccionado para eso. Jesús a ti y a mí nos ha visto con un gran potencial, porque, amada iglesia, estos discípulos no eran bien vistos en ese momento. Jesús los vio como seres con un potencial extraordinario para cambiar el mundo. ¿Te imaginas? Jesús les había dado ese poder para ir afuera a cambiar el mundo. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para ser esos seleccionados para la grandeza? Número 1, amada iglesia. Y por eso quería llevarte al final para esta reflexión. Podemos ver cómo los fariseos tenían enfrente a Jesús. Y, amada iglesia, para que tú y yo seamos seleccionados para la grandeza, nuestro centro tiene que ser Jesús. Nuestra centralidad, nuestra vista está direccionada, tiene que ser Jesús. Como te decía en el versículo 2, en el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Podemos ver cómo los líderes religiosos estaban en medio de Jesús. Jesús estaba en medio de ellos, pero ellos, por su cegueza espiritual y por la dureza de su corazón, no podían ver lo que Jesús estaba haciendo en medio de ellos. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos eso? ¿Cuántas veces tú y yo, Jesús no es el centro de nuestras reuniones, Jesús no es el centro de nuestros devocionales, Jesús no es el centro de nuestro día a día, y dejamos de ver la gloria, la maravilla que Jesús está haciendo en ese momento? A veces en los cultos hay una manifestación, ahí Dios está con su gloria y poder en las reuniones, y a lo mejor tú, por la dureza de tu corazón, no te das cuenta, porque Jesús no es el centro de tu vida. Cuando tú y yo somos seleccionados para la grandeza de Dios, Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Cuando tú y yo somos seleccionados para la grandeza de Dios, tú y yo tenemos que reconocer quién es Jesús. Y por eso te decía en el versículo 11, y los espíritus inmundos, al verle a Jesús, se postraban delante de él. Imagínate, los mismos espíritus, los mismos demonios se postraban delante de él. Y a veces tú y yo nos es tan difícil doblar rodillas. Para ti es difícil, para ti, para mí, el poder darle lugar a Jesús en ese momento. Y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea, tú y yo, cuando somos seleccionados por Jesús para la gran maravilla, para llevar ese evangelio, tenemos que reconocer quién es Jesús. Tenemos que aún doblar nuestras rodillas delante de él, tenemos que postrarnos delante de él, porque reconocemos la autoridad, el poder y la magnificencia que Dios Padre le dio a Jesús, aún en nuestra actualidad. Tú y yo somos llamados para grandes cosas, iglesia. Cuando tú y yo reconocemos eso, también nos damos cuenta que le tenemos que atribuir a Jesús lo que es de Jesús. Tenemos que darnos cuenta que la maravilla es por Jesús, no por otra cosa, como esos líderes lo estaban haciendo en ese momento. Estaban atribuyendo el sacar demonios al mismo Satanás, y no. Cuando tú y yo reconocemos que Jesús es la autoridad máxima, tú y yo reconocemos que por todo lo que hay en el mundo, todo lo que podemos escuchar, un mensaje es para Jesús, es por Jesús, es por su revelación, iglesia. No atribuyamos un mensaje por una persona que es muy estudiosa, no atribuyamos el mensaje por una persona que quiere llevar a eso, porque eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque atribuimos el mensaje de Dios hacia una persona y no. Por eso tú y yo tenemos que reconocer que toda palabra proviene de Dios. Así que tú y yo somos seleccionados para grandes cosas, iglesia. Nuestra vida tiene que ser eso. Nuestra vida, como dice el título, nos invita a reconocer el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aceptar el llamado de seguirle sin miedo ni dudas, porque, amada iglesia, cuando él llamó a sus discípulos, dice que de inmediato vinieron a él.
No importa tu condición, no importa si no crees estar preparado, no importa cómo te sientas, Jesús te puede utilizar a ti y a mí para llevar su reino a más lugares como estas personas. Porque Él les dice y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Cuando tú y yo cumplimos ese gran propósito de Dios, no importa si sientes que eres la peor persona, si tienes el peor carácter, si tú aún eres de trabar como un Moisés, si no te sientes preparada, Jesús va a reposar su espíritu sobre ti y va a llevarte a que puedas dar el reino de Dios a más personas. ¿Por qué? Porque reconociste el gran propósito que Dios tiene para ti, para mí. Dios nos ve extraordinarios, Jesús nos ve extraordinarios para llevar su propósito, amada iglesia. Y es lo que nos deja esta lección. Es lo que Dios nos quiere llevar a nuestro corazón, cumplir su gran propósito, difundir el evangelio aún así. ¿Por qué? Porque Jesús nos ve como seres con gran potencial para cambiar el mundo. Aunque tú te sientas peor, Jesús va a ver ese potencial que hay en ti y en mí para cambiar ese mundo. Así que, amada iglesia, recuerda, Jesús tiene que ser tu centro. Tú y yo tenemos que reconocer quién es Jesús y tú y yo tenemos que atribuirle a Dios lo que es de Dios, no blasfemar contra el Espíritu. Así que es lo que Dios nos ha querido hablar en este devocional. Y vamos a orar, amada iglesia, para que tú y yo podamos cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Señor, gracias por esta selección que nos has hecho, Señor. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor, gracias por este momento, Señor. Señor Jesús, gracias por tu palabra dada a nuestros corazones. Sé tú, Señor, redarguyéndonos, sé tú el dueño de nuestras vidas enteras, Señor. Amado, queremos ser tuyos y poder disponer nuestros corazones a ti, Señor. Gracias por cada persona que se conectó a este devocional, Señor. Gracias a cada persona que tu palabra va a llevar a sus casas, Señor. Aún, Señor, bendigo a las familias que están tomando un tiempo devocional, Señor. Sé tú el centro de todo, Señor. Señor, sé tú el centro de todo. Sé tú el centro de mi vida, de nuestras reuniones, de nuestros devocionales, de nuestro día a día. Sé tú el centro, Señor. Porque cuando yo reconozco que tú eres el centro, puedo ser seleccionado para ese propósito grande en nuestras vidas, Señor. Tan solo gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada una de las personas que se están conectando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Gracias por conectarte a este tiempo. Gracias por la paciencia que nos has tenido aún con nuestros problemas técnicos. Te bendecimos y te vemos muy pronto. Hoy día martes. Estate atento para nuestro tiempo de oración en familia. Y el día miércoles, jueves y viernes nos vemos para seguirle dando nuestro devocional diario. Te bendigo y te doy un buen día. Bendiciones.